En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Una pregunta a ti, que nos estás escuchando. ¿Tú escuchaste el programa en el que entrevistamos a la muerte? ¿Aún no? Pues apúntatelo para escucharlo luego, que seguro que alguna sonrisa te va a sacar. De las personas que escucharon aquel programa, hubo una que nos dejó un interesante comentario sobre el personaje de la muerte en una de las novelas de Terry Pratchett. Hola, José. Buenas, Antonio. Lo interesante de aquel comentario es que Terry Pratchett creó un universo propio de novelas muy entretenidas. Una saga o una colección, como se le quiera llamar, que merece tener su espacio y su tiempo con Totus Podcast. Esta saga se desarrolla en un peculiar planeta plano que viaja por el cosmos sostenido por 4 elefantes, los cuales se apoyan sobre el caparazón de una gigantesca tortuga. Este llamativo universo consta de 41 novelas que fueron lanzadas con considerable éxito. Tanto es así que Terry Pratchett fue en su día el autor que vendió más libros en todo el Reino Unido. Vamos a explorar un poco este universo. Viajamos a Mundo Disco. Vamos a conocer un poco al autor de Mundo Disco, el prolífico Terry Pratchett, un inglés que nació en 1948, hijo de un ingeniero y una secretaria. Ya desde muy joven mostraba interés por los temas de ciencia ficción y la fantasía, géneros que marcarían su carrera. Fíjate que con tan solo 13 años publicó su primer relato en una revista escolar, y encima fue un éxito. Aquella pequeña obra que se titulaba El negocio del Hades llamó la atención de una revista comercial que recogía escritos de ciencia ficción. Y tanto llamó la atención de los editores de esa revista que acabó publicando aquel relato del joven Pratchett. Hasta le pagaron y todo. 14 libras de la época. No está nada mal para un chaval de 13 años. Esas 14 libras fueron cruciales en su desarrollo literario. Con ese dinero se compró su primera máquina de escribir. Y vaya si le sacó rendimiento a esta primera máquina de escribir. A los 17 años, en 1965, le ofrecen trabajar en un periódico local para que escribiera un relato semanal para una sección destinada a lectores jóvenes. Como estaba bien pagado, decide dejar los estudios para dedicarse a la profesión de escritor de relatos, aunque fuese para un periódico que tenía una tirada muy limitada. Muchos de los relatos que publicó para aquel periódico se pueden encontrar en el libro Los dragones del castillo ruinoso. A la vez que escribía los relatos para esa columna semanal, empezó a redactar lo que sería su primera novela, The Carpet People, que narra las aventuras de dos hermanos que viven en un mundo diminuto dentro de una alfombra. Esto ya anticipaba el humor y la imaginación con la que Pratchett desarrollaría toda su obra. Con solo 23 años, Pratchett celebró la publicación de aquella primera novela con una fiesta, como debe ser. Y ya que trataba, como bien has dicho, de las aventuras de dos hermanos en un pequeño mundo dentro de una alfombra, pues ¿qué mejor que hacer la fiesta de lanzamiento de la obra en la sección de alfombras de una tienda de muebles? Casi sin descanso, se puso a escribir 2 novelas más, The Dark Side of the Sun y Strata, que serían finalmente publicadas en los años 1976 y 1981 respectivamente. Para separar su trabajo en el periódico con su faceta de escritor de novelas, decide firmar sus columnas semanales bajo el seudónimo de Patrick Kearns. En 1979 tiene lugar el desastre de la central nuclear Three Mile Island, en Estados Unidos. ¿Un desastre nuclear en Estados Unidos? ¿Cómo pudo afectar esto a un escritor inglés de ciencia ficción? Te lo cuento, para que veas la de vueltas que da la vida. El 28 de marzo de 1979, el núcleo del reactor TMI-2 sufrió una fusión parcial. Nada, poca cosa, solo tardaron 14 años en limpiar el desastre. Circulen. A Pratchett le impactó aquel suceso y se interesó por el mundillo de las nucleares, y a la vez se enteró de que había una vacante de jefe de prensa en la Central Electricity Generating Board, que era la entidad responsable de la comunicación de 4 centrales nucleares del suroeste de Inglaterra. Se postuló para aquel puesto y lo contrataron. La suerte es para los osados. Con su particular humor reconocía que aquello fue una impecable oportunidad. Y claro, también aseguró que iba a aprovechar esta experiencia para escribir. Pues justo en ese año, en 1979, nació su hija. Lo tenía todo de cara, una familia feliz, el puesto de trabajo que él buscaba. Así se había labrado el terreno en el que iba a plantar su gran creación, la serie de novelas conocida como Mundo Disco. Como ya dijimos, Mundo Disco es una colección de novelas ambientadas en un mundo que reposa sobre los lomos de 4 elefantes gigantes, que a su vez se encuentran sobre el caparazón de una enorme tortuga que navega por el universo. La primera novela de esta colección se titula El color de la magia. ¿Quién le iba a decir a Pratchett que a esta primera publicación le seguirían 40 más? Y que de su idea sacarían videojuegos, obras de teatro... Aclaramos que aunque la serie se dirige principalmente a un público adulto, también logró captar la atención de lectores más jóvenes. Pratchett se dio cuenta de esto y por eso escribió varias novelas específicas dirigidas a los lectores más jóvenes de Mundo Disco. Y es que Mundo Disco es una tierra de fantasía que, si bien sus inicios tienen elementos clásicos al estilo de Tolkien y los hermanos Grimm, como brujas, magos, dragones, trolls y enanos,
evolucionó hasta convertirse en un universo original. Eso es, el autor tuvo el talento necesario para distanciarse de otras influencias. Pratchett quería que su mundo disco tuviese su propia identidad. Ya hemos comentado que la Tierra del mundo disco se asienta sobre los lomos de 4 elefantes gigantes que a su vez son transportados por una tortuga estelar gigante que viaja por el cosmos. ¿Y cuál es el destino del viaje de esta tortuga? Hay una divertida teoría que dice que la tortuga se dirige a una zona de apareamiento. Hay intentos telepáticos para comunicarse con la tortuga, pero sin éxito. En Mundo Disco solo pueden deducir que el viaje de la tortuga debe tener algún destino final. El mundo disco comparte muchas similitudes con nuestro planeta Tierra. Tiene sus propias leyes de la física y su particular cultura. Sí que se distingue por el tema de la magia. En este aspecto, aquel lugar opera bajo reglas muy diferentes a las de la Tierra. Y otra gran diferencia es que la gran variedad de razas en Mundo Disco mezcla criaturas tanto clásicas como mitológicas. También hay humanos, que suelen ser los habitantes principales de las ciudades. Algunas de estas razas seguros que nos suenan. Enanos, trolls, golems, gnomos, no muertos, elfos, hombres lobo y otras criaturas más. Y Pratchett consigue dar un enfoque diferente a muchas de estas razas en comparación con otros autores, como hizo Tolkien, por ejemplo. Además, entre las 41 novelas que componen el universo de Mundo Disco, podemos encontrar temas que son más propios del planeta Tierra, ¿no es así, José? Y tanto, recuerda por ejemplo la tercera novela de la serie, Ritos Iguales. Esa misma. En esta novela, el autor se recrea en los problemas de un sistema que solo considera como legítimo sucesor de una dinastía a los hijos. La historia comienza cuando un mago debe designar a su sucesor, que debe ser el octavo hijo de un octavo hijo. Y eso hace. Pero pasa por alto que el bebé a quien asigna la sucesión es, en realidad, una niña. La niña pone en jaque todas las normas y prejuicios establecidos para poder acceder a un conocimiento que hasta entonces se le había negado por el simple hecho de ser mujer. Esta novela tuvo un éxito tremendo. Se publicó en 1991 y su historia fue motivo de debates y tertulias en las principales emisoras de radio de toda Inglaterra. El planeta de Mundo Disco es, evidentemente, el disco. Una de sus principales características geográficas es Cori Celesti, una gigantesca aguja de roca de 16 kilómetros de altura ubicada en el centro exacto del disco. Este pico es no solo el punto de origen del campo mágico del disco, sino también el hogar de los numerosos dioses del disco, situado en un lugar llamado Dum Manifesti, como un guiño al monte Olimpo, el de la mitología griega. La región alrededor del Cori Celesti se conoce como el Eje, una tierra de altas montañas cubiertas de hielo que comparte similitudes con el Himalaya, las regiones polares de la Tierra y Escandinavia. Los habitantes de esta zona recuerdan a los vikingos, y es aquí donde se pueden encontrar los osos Hubland, parecidos a los osos polares. Otra cosa curiosa de este mundo es que las direcciones no se rigen por los puntos cardinales convencionales, sino por términos como Hubward hacia el centro, Rimward hacia el borde, y también en el sentido de giro o en sentido contrario al giro del disco, porque para eso es Mundo Disco. Las áreas cercanas al borde del disco disfrutan de un clima más cálido y tropical, ya que el Sol pasa más cerca de estas regiones en su órbita. En el borde, el agua de los océanos cae en la inmensa cascada del borde, que rodea todo el disco y se precipita al espacio. El paraíso de los terraplanistas. Una vez le preguntaron a Pratchett por el misterioso caudal infinito de esa cascada. El autor simplemente dijo: se hicieron unos arreglos. Vamos, que es una novela de ficción y que no hay que sacarle punta a todo. Eso, mejor quedarse con el arco iris que se forma junto a la cascada. Un arco iris doble compuesto por 8 colores, donde el octavo es el octarino, una mezcla de luz y magia que solo pueden ver los magos. ¡Y los gatos! ¿Qué más podemos comentar de este peculiar planeta con forma de disco sin caer en spoilers? Ya sé, que lo forman 4 continentes principales en los que se encuentran numerosos países, reinos y ciudades, siendo los más destacados Ankh-Morpork, Lancre, el Imperio Clacchiano y Uberval. De este mundo se publicaron hasta mapas que detallaban con mimo todos los detalles imaginables sobre la geografía del disco. Los seguidores de esta serie de novelas se lo pasaban en grande. Hablando de detalles, uno muy curioso tiene que ver con el calendario de Mundo Disco. Se organiza en torno a un gran año o año astronómico, que equivale al tiempo que tarda el disco en completar un giro completo sobre el lomo de los 4 elefantes que lo sostienen. Este gran año tiene una duración de 800 días e incluye 2 ciclos completos de cada estación. El solsticio de verano se marca en un momento específico cuando el sol pasa directamente sobre los elefantes, mientras que el solsticio de invierno ocurre cuando el sol pasa perpendicularmente a ellos. Luego está el año agrícola, que dura 400 días y es el que rige la vida diaria y las actividades de la mayoría de los habitantes de Mundo Disco. 400 días distribuidos en 12 meses de 32 días y uno de 16, con 50 semanas de 8 días cada una. La verdad es que nos podríamos perder en los miles de recovecos que existen en el universo de fantasía satírica creado por Pratchett. Como hemos dicho, son 41 novelas, nada más y nada menos, publicadas entre 1983 y 2015. Agradecemos al oyente que nos hizo conocer Mundo Disco. Para mí, que soy un fan de la obra de Tolkien, ha sido todo un descubrimiento.
Alguna vez había escuchado algo de Mundo Disco, pero para nada lo relacionaba con esta magnífica obra. Así que si os gustan los universos de fantasía y agradecéis la crítica social con un humor irreverente, debéis darle una oportunidad al legado de Terry Pratchett. No deja títere con cabeza, desde la política hasta la religión, pasando por la tecnología y por la misma naturaleza humana. Me estoy acordando de la octava novela de esta serie titulada Guardias, Guardias, que es, a su vez, una crítica a los estereotipos del género de fantasía. Vamos, que el autor incluso se metía con el propio género literario que le estaba dando el éxito. Ya que te pones así, yo voy a destacar la de Dioses Menores, que para eso es la número 13 de la serie y da buena suerte. En esta novela, Pratchett se queda a gusto tratando el tema de la fe y de la espiritualidad. Con esa novela el autor tuvo sus problemillas, no sentó muy bien su tratamiento satírico de la religión organizada. Otras fueron consideradas una muestra de la realidad social de nuestro mundo. Así sucedió con Ronda de Noche, la número 29 de la serie, que trata sobre la revolución y la lucha por la libertad. En Totus Podcast nos declaramos admiradores de Mundo Disco y del talento de Terry Pratchett. De no haber enfermado y fallecido en 2015 con 66 años, seguro que la serie habría tenido algún título más de los 41 que lo componen. La última novela, publicada de forma póstuma, se titula La Corona del Pastor. Muchos seguidores de Mundo Disco leyeron este último libro de Pratchett con un nudo en el estómago. A muchos les costó aceptar que estaban ante la última historia de la serie. La hija de Pratchett aclaró que no había más material. Por supuesto, hubo algunas adaptaciones para el cine de las historias del Mundo Disco. Se hicieron películas de la primera novela, El color de la magia, y de la 20ª, Papá Puerco. La de Papá Puerco se emitió con un notable éxito durante la Navidad del año 2006. Pratchett también cedió los derechos de la segunda novela, La luz fantástica. Incluso permitió que se hiciera una interpretación más liberal de la obra, por así decirlo. También se hicieron series de dibujos animados, videojuegos. Pero lo que se refiere al cine, yo creo que aún está por venir alguien que ponga mucha pasta para llevar el Mundo Disco al cine, de la misma manera que se hizo en su día con El Hobbit o El Señor de los Anillos. Es que de ahí pueden salir un par de trilogías espectaculares. ¿Sabes a qué personaje de Mundo Disco me recuerdas, Antonio? Maldito sea, José, ¿a qué personaje de Mundo Disco te recuerdo? A Bloody Stupid Johnson. Ah, pensaba que ibas a decir a Pedro Ruiz. Menos mal. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.